¿Qué es existir? Si buscamos rápidamente una definición, veremos que existir significa ser real y verdadero, ser parte de la realidad o tener vida. Pero al usar estas palabras nos metemos en el gran problema de definir lo que es real o verdadero, lo que es la vida. Existir como término filosófico se refiere a ser, y volvemos a lo mismo, pues podemos preguntarnos, ¿y qué es ser? Algunos entienden ser como la misma existencia y la realidad, la identidad de algo, la esencia fundamental de algo, pero ¿qué es ese algo? Otros lo entienden como la condición de ser consciente, pensar y existir, en fin, todo un embrollo. La ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la existencia, la realidad y el ser. Por tanto, para la realidad ontológica, existir significa tener una realidad objetiva, independiente de la percepción o el pensamiento humano. Es decir, el mundo y el universo están ahí, exista observador o no, y existir sería simplemente estar presente en el mundo y ocupar un lugar en el espacio y el tiempo. Así suena más simple. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia, existir se refiere a la experiencia subjetiva, la autoconciencia y la sensación de ser, y entendemos experiencia subjetiva como aquellas vivencias personales internas, ya sea simples o profundas, pensamientos, sentimientos y sensaciones, todo lo que nos hace sentir como que somos algo, aunque no entendamos exactamente a qué nos referimos con ese algo. Existir además también implica la relación con otros seres y objetos, considerando que estamos sujetos a los cambios constantes como individuos y a la evolución como especie. Es todo un tema que, como bien sabemos, ha sido causa de debates, discusiones e investigaciones desde hace milenios, así que me gustaría comenzar tratando de explicar a nuestro limitado entender humano lo que el mundo, el universo, la realidad o existencia misma es. Y no estoy pretendiendo decir que yo, autor de este video, soy capaz de definir tal cosa, porque no hay nadie en el mundo que sea poseedor de tal verdad. Simplemente, y repito, daré una aproximación según mi perspectiva apoyada en nuestro limitado entendimiento aportado por filósofos, pensadores y científicos a través del tiempo en un video muy condensado, demasiado condensado y breve diría, para luego intentar darnos una idea de lo que es existir desde nuestro mundo interior y el cómo formamos un modelo del mundo, del universo o de la existencia. Vivimos en un universo de luz, y no crean que estoy tratando de comenzar con un ridículo discurso místico o esotérico que nada puede aportar. De hecho, trato de comenzar desde la experiencia cotidiana. Si miras a tu alrededor, tu habitación, tu oficina, lugar de trabajo o donde quiera que estés, podrás ver una gran cantidad de cosas. Puedes ver el mundo gracias a la luz. Vemos las cosas porque la luz rebota, da forma a los objetos, llega a nuestros ojos y el cerebro interpreta las cosas. De hecho, la gran mayoría de la información que obtenemos del mundo y el universo viene de la luz, y sin esta perderíamos demasiada información. Incluso gracias a la luz podemos saber la composición química de objetos tan distantes como las estrellas, en otras galaxias a millones de años luz. O puedes saber que los árboles son verdes, el cielo es azul, tus zapatos son negros y tu coche es blanco. ¿Qué pasaría si la luz no existiera? Pues nos perderíamos de demasiada información. No podríamos verificar muchas cosas, o sea, seguirían ahí y tendríamos que usar otras herramientas como la ecolocalización para que nuestra mente forme un nuevo mapa del mundo. Pero los objetos que veríamos, o más bien, los percibiríamos de una manera diferente. Nuestra realidad sería otra. Pero al principio dije que vivimos en un universo de luz, ¿no? ¿A qué me refiero con eso?
Pues resulta que la luz es radiación electromagnética, y la radiación electromagnética es un tipo de energía que se propaga por el espacio como ondas electromagnéticas, y este tipo de energía surge por la interacción entre cargas eléctricas y campos magnéticos. Si observamos un átomo, cuando se le imprime cierta energía, digamos en forma de calor, sus electrones se excitan, aumentando su nivel de energía, pero al final el electrón regresa a su estado ordinario, liberando esa energía extra en forma de otra partícula llamada fotón, que es la partícula que compone a la luz, y eso pasa en la fusión nuclear, donde los átomos, debido a tanta presión y calor, se fusionan en otros elementos y por eso las estrellas brillan, o vemos los relámpagos como descargas eléctricas que producen luz debido a la aceleración de los electrones, o como cuando los filamentos de las lámparas se calientan hasta producir luz, ocasionando esa excitación de electrones que liberan esa energía extra en forma de fotones. El punto es que el electromagnetismo no solo es una rama de la física que estudia la interacción entre la electricidad y el magnetismo, sino que también es una de las 4 interacciones fundamentales del universo. Las sustancias o elementos que vemos en la tabla periódica, por ejemplo, hablo de la química, surge de las interacciones electromagnéticas de los átomos, dicho de otra manera, de la interacción de los electrones. Así que si no hubiera luz en el universo, no habría electromagnetismo, porque el fotón es su partícula mediadora, y la tabla periódica se cae. No existirían todos los elementos que conocemos, la materia como la conocemos, el mundo como lo conocemos, y la vida como la conocemos. El universo depende de la luz, y además de todo, en nuestra experiencia subjetiva, la luz es la que nos aporta la mayoría de la información que percibimos de todo. Entendido más o menos lo que la luz es, porque en realidad va más allá de la definición de su dualidad de onda y partícula puntual, porque el fotón es de hecho una onda cuántica, una onda de probabilidad, que es la entidad que usamos para describir esa perturbación o vibración difícil de explicar. Pero ese no es el tema del video, sino que en nuestros ojos tenemos fotorreceptores que captan esa luz. Estos no son más que células especializadas en convertir la luz en señales eléctricas que viajan hasta el cerebro a través del nervio óptico y ahí se interpretan. ¿Qué significa esto? Que lo que vemos se forma en el cerebro, no afuera. Y dicho de otra manera, no estamos viendo realmente el universo como es, solo lo estamos interpretando. Una cosa es tomar una fotografía exacta de un paisaje y otra es pintarlo donde vemos la interpretación del artista. Esto es bastante profundo. El universo en esencia no son estrellas agrupadas en grandes nubes llamadas galaxias que flotan en un gran espacio aparentemente vacío. Incluso nuestro planeta no es esa gran roca de silicatos compuesta de múltiples ecosistemas donde la vida surge. Eso es lo que nuestro cerebro interpreta, no la verdadera realidad. Entonces, hasta donde sabemos, y según la ciencia, ¿qué es la realidad que nos rodea en su estado fundamental? Por supuesto, esto comienza siendo un problema físico, porque hablamos de dos cosas, de dos entidades, el espacio-tiempo y la materia-energía, que también son lo mismo. Las personas, los animales, las cosas y objetos que nos rodean, nuestro planeta, incluso las estrellas, galaxias y demás cuerpos cósmicos, están hechos de átomos. La materia no es más que energía condensada, y son cosas equivalentes. Un átomo está hecho de partículas y el universo y todo cuanto existe, hasta donde sabemos, está hecho de 17 partículas fundamentales, 6 tipos diferentes de quarks, el electrón, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, el neutrino tauónico, el leptón muón, el leptón tau y 5 bosones, que son el fotón, el bosón W, el bosón Z, el gluón y claro, el bosón de Higgs. Esto es lo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas. Aquí tenemos los ladrillitos esenciales que componen todo, aunque faltan algunos más por ahí a descubrir para completar el modelo. Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué es una partícula?
Para simplificar la pregunta y saltarme muchas explicaciones previas que alargarían demasiado el video, haciendo que pierda su atención que de por sí es difícil de obtenerla, sobre todo en esta época llena de vicios que destruyen la capacidad de concentración y enfoque, diré que si tomas un lugar cualquiera en el espacio, ya sea en tu habitación o en el espacio exterior o un espacio en un laboratorio, y tratas de quitar todo tipo de materia o energía de esa región, mirando lo más profundo que se pueda, en ese espacio llegarás a algo que se llama energía de punto cero. Algunos lo llaman vacío cuántico o estado de mínima energía del universo, y de aquí surge todo. Esto significa que en física no existe la nada absoluta, sino un estado de mínima energía, un algo que cuando se excita de alguna forma surge una partícula. Hacia una partícula no son más que campos cuánticos que al excitarse surgen y saltan a la existencia, y desde aquí podemos abordar la pregunta: ¿por qué existe algo en vez de nada? Bueno, esta pregunta es como hacerse aquella otra que dice: ¿qué había antes del Big Bang y del origen del universo? Si fue a partir de este momento que surgió el tiempo y el espacio, y antes de esto no existía el tiempo, no puede haber un antes. No puede haber un tiempo donde existiera algo que iniciara el universo. No tiene sentido. Ahí hablamos de otra cosa. Igualmente, al preguntarnos ¿por qué hay algo en vez de nada?, pareciera tampoco tener sentido. Primero, ¿cómo es que sabemos realmente que la nada absoluta existe? Pues si nos estamos preguntando esto es porque efectivamente siempre hay un algo. Curiosamente, la física nos muestra que la nada absoluta no existe. Cuando llegamos a esa energía de punto cero, incluso si practicas alguna fe y crees en un Dios o en un arquitecto universal, no puede haber simplemente nada porque existiría esta entidad como motor y causa primera de todo. Así que la no existencia sería la ausencia de todo y debe ser abordada de otra manera. Si el universo en esencia son campos cuánticos y la luz no es un objeto físico, sino una perturbación, de la misma forma el sonido es una onda que viaja por el aire, que también es un fluido y que perciben nuestros oídos, y que el cerebro lo interpreta, y el sabor de las cosas que comemos son señales de nuestra lengua, que llegan al cerebro y que ésta interpreta, así como todo lo que tocamos, es interpretación de nuestro cerebro. Lo que quiero decir es que los colores, las sensaciones, los sonidos y los sabores no existen afuera como fenómeno físico, no vienen del exterior, no existen en el universo, solo existen en nuestro cerebro, en nuestra interpretación de la realidad que podemos llamar conciencia, entendiendo conciencia como la autopercepción y percepción de una realidad con espacio-tiempo continuo. Por tanto, la conclusión evidente es que todo lo que experimentamos no es la percepción del universo tal y como es, sino nuestra propia interpretación, el modelo que creamos del universo. Y todo en esencia es conciencia porque surge en la conciencia, y no afuera, que son esencialmente campos cuánticos. Explicado de otro modo, existen muchos tipos de luz. La luz visible es una, claro, pero los rayos gamma, los rayos X también son luz de alta energía que no podemos ver, y los rayos infrarrojos, las ondas de radio y microondas, son rayos de luz de baja energía que tampoco podemos ver. Todo eso es luz. Solo miramos una pequeña parte de todo ese espectro electromagnético, porque nuestra estrella madre emite principalmente el tipo de luz que vemos originado en la fotosfera. Así nos adaptamos a esta, evolucionamos para percibirla y nos perdemos de un montón de cosas. Sin ir tan lejos, mientras los humanos tienen 2 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 16, lo que implica que puede ver colores que nosotros no podemos imaginar. Su experiencia es muy distinta, su percepción del mundo respecto a nosotros cambia bastante. El universo está lleno de rayos X y gamma que no podemos ver salvo telescopios especializados que permiten ver todo lo que no podríamos apreciar. Y esto aplica al resto de sentidos, que todo lo que perciben es limitado. Pero, ¿por qué? La respuesta es simple.
Si juegas un videojuego, puedes escoger entre gráficos y rendimiento. Si quieres que funcione y corra bien, a veces es preferible bajarle un poco a los detalles, no ocupamos el 4K. Es una cuestión de rendimiento. Si nuestro organismo se enfocara en percibir la realidad de manera más detallada, la cantidad de energía empleada sería brutal. Por eso solo se adaptó a lo que necesitamos, y nuestro cerebro forma un modelo del mundo según esas necesidades basadas esencialmente en comida y reproducción, lo que nos permite vivir. Todo lo que sale de ahí nos cuesta más trabajo entenderlo, percibirlo e interpretarlo. Si el mundo que creo que existe surge solo en mi cabeza como un fenómeno de la conciencia, lo cual me recuerda las palabras del científico mexicano Jacobo Greenberg, significa que simplemente jamás podré ver la realidad como de verdad es. Es como un par de ojos tratando de verse a sí mismos. Es imposible que se puedan voltear para verse hacia adentro. Ven el exterior y no el interior. La experiencia humana es la interacción entre lo que tú crees de ti mismo y del mundo, y lo que otros creen de ti y del mundo. Por supuesto, la manera en la que yo me percibo a mí mismo es diferente de cómo me perciben los demás, y lo mismo le pasa al resto. La idea que tengo de lo que yo soy solo existe en mi mente como un único modelo, pues es imposible que sea idéntico a la idea de los demás, aunque se parezca. Y lo mismo sucede con el mundo. Todos los humanos, debido a que tenemos un cerebro similar, que funciona similar, interpreta el mundo de manera parecida, pero con sustanciales diferencias debido a sus propias experiencias y conocimiento. Por tanto, todos vivimos en realidades parecidas pero diferentes, y existen de maneras parcialmente distintas. Es como decir que todos alucinamos. Es una locura. Todo esto no hace más que recordarme interpretaciones de la mecánica cuántica como la de Copenhague, que dice que el universo no existe si no es observado, dándole el papel fundamental al observador de ser el creador de su realidad. Y si el universo no existe como lo entendemos de manera convencional, no hay espacio-tiempo realmente, es una ilusión. Es como decir que la mente no emerge del universo, sino que el universo que comúnmente conocemos, ese modelo, emerge de la mente. Solo hay interacciones de campos cuánticos que nuestra conciencia formada por nuestra evolución capta formando un modelo del mundo, y si la física estudia la materia, la energía, el espacio y tiempo, y estos son solo fenómenos creados por la conciencia, entonces, ¿qué carajo estudia la física? Al final de todo, se resume a las interacciones de esos campos cuánticos y a esa energía de punto cero que no entendemos. Mi sensación de existir es un subproducto, una especie de epifenómeno de la interacción de estos campos que de manera fundamental son información. Y si la información forma sistemas capaces de producir más información que la que esos sistemas procesan y se componen, podría ser el principio de la conciencia como fenómeno emergente, el principio de la teoría del caos. Así no estaríamos hablando de a partir de cuándo surge la conciencia, según el tamaño del cerebro o la complejidad de la especie, sino a partir de cuánto de esa información emergente podríamos comenzar ya a llamar conciencia. Esto suena como al panpsiquismo, lo sé, así que mi percepción de existir y tu percepción de existir y de la existencia de todo no es más que una idea, un modelo surgido en nuestra mente como entidad que procesa información y que integra procesos cognitivos, y de la conciencia como experiencia. Mientras la ciencia trata de obtener datos sobre lo que el universo es, el método científico es incapaz de hacerlo de la experiencia, pues esta no es cuantificable. Una cosa es saber cómo surgen las emociones y deseos, estudiando los impulsos bioeléctricos de las redes neuronales del cerebro y formando algoritmos, y otra es saber lo que eso se siente. Es como hablar de la diferencia entre el conocimiento y sabiduría. Por eso es que es tan complicado entender la conciencia, porque no es un proceso que se pueda cuantificar, sino una experiencia. Y si todo lo que sabemos y entendemos surge de esa conciencia que forma un modelo limitado del mundo, ¿qué es existir? Al parecer, existir no es más que una simple idea. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para apoyar el proyecto de este canal. Nos vemos pronto.